Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal estamos todos? Bueno, aquí seguimos de cuarentena. Menos mal que tenemos la tecnología para poder reunirnos por videoconferencias, poder tener YouTube y los directos para poder tener nuestros cultos y reuniones, aunque sigamos en casa. Es una alegría poder estar aquí con vosotros. Quiero recordar que mañana el culto y la escuela sabática va a estar a cargo de la Unión. Va a ser un culto para toda España, entonces a las 11 de la mañana va a haber una escuela sabática para toda España y a las 12 Óscar López va a tener un culto para todos. Y también quiero recordar a todos aquellos que nos ven que nos estamos reuniendo a través de la aplicación Zoom, jóvenes, adultos, habla rumana. Entonces cualquiera que quiera participar en una de estas reuniones puede ponerse en contacto por el canal, en YouTube, con el pastor Carlos y así poder reunirse con los que estamos en Zoom. Ahora, para comenzar, me gustaría hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por lo que nos cuidas. También te quiero pedir, Señor, para todos aquellos que lo están pasando mal durante esta cuarentena, que se ven afectados directamente o indirectamente con el coronavirus, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas a todos los que nos están viendo, a toda tu iglesia, a todo el mundo, Señor, para que encuentren consuelo en este momento, para que vean tu mano detrás de todos estos problemas y nos agarremos todos con fuerza y tu poder sea mostrado en nuestra vida, Señor. Damos gracias también porque está comenzando el sábado. Te pido un descanso sabático para todos y también por todos los que nos están viendo ahora. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta noche Vaya tiempos, parte 1. He puesto parte 1 porque en el calendario de sermones de la iglesia en abril tengo otro culto y no sé si en realidad lo podré hacer, pero lo que quiero hablar es de los tiempos que vivimos y de tener una mirada cristocéntrica en estos tiempos. Esto es la parte de hoy. En el siguiente culto quiero tratar el tema de dónde nos encontramos en realidad dentro del marco profético que conocemos. He visto mucha gente que pues, no tiene claro en realidad qué significa esta enfermedad y la crisis que puede desencadenar esto. Estamos un poco que no sabemos realmente qué está por suceder o qué debería de suceder. Y todo esto muchas veces se debe quizás al desconocimiento de los eventos que están por venir. Yo creo que tenemos un marco, un entendimiento de las profecías, de lo que ha de venir, muy bueno. Entonces, en la segunda parte voy a intentar hablar de esto, de qué eventos proféticos en realidad nos toca por vivir y dónde nos encontramos, ¿no? en la cronología profética. En el sermón de hoy quiero que miremos a Cristo. Para hacer una introducción a eventos finales, a todas estas cosas que incluso estamos viendo con nuestros ojos, quiero hablar de dónde está Cristo en todo esto. Y quiero demostrar, quiero que veamos cómo en realidad detrás de todos estos eventos, detrás de todas las profecías, se encuentra un Cristo que nos ama y un Cristo que nos da seguridad y amor. Entonces, hoy quiero hablar de este tema. Esta semana salió en un periódico, bueno, el periódico.com, una noticia, más bien una opinión también, que decía lo siguiente: una señal del fin del mundo. Sectas, grupos religiosos y gurús aprovechan el coronavirus. Expertos alertan de la difusión de mensajes apocalípticos en redes sociales para ganar adeptos, recuperar antiguos seguidores y reafirmar a los fieles. Bien. Simplemente estoy citando esta noticia porque la leí y es bastante curiosa, incluso entrevistan al presidente de la Unión, Óscar López, pero lo que echan en cara a los grupos religiosos y citan a la Iglesia Adventista, por eso pues, me veo capaz de citarlos a ellos también, porque ellos nombran la Iglesia Adventista. Entonces, ellos echan un poco en cara, el que escribió este periódico, que
cuando hay estas crisis, los religiosos fanáticos la usan para provecho propio, pero cualquiera que conoce, ¿no?, lo que es la vida de iglesia, cualquiera que conoce las doctrinas de la Biblia cristianas, sabe que cómo los religiosos, cómo los que creen en Cristo van a usar algo tan dramático, que está muriendo tanta gente o tanta gente está en el borde o está pasándolo súper mal en las UCIs, en los hospitales, cómo un hijo de Dios va a usar estas noticias o este evento para sacar algún provecho de ello. No me preocupa que haya gente que pueda pensar esto, sino simplemente es algo que debemos de subrayar, que en absoluto es así, en absoluto un evento como el que está sucediendo ahora mismo lo vamos o lo queremos usar mal. ¿Es verdad? Entonces podemos concluir claramente que no, igual no todo el mundo está de acuerdo. No nos preocupa tanto el problema, no nos preocupa tanto que se pueda pensar que usamos mal esta enfermedad, sino lo que me preocupa es que nosotros como cristianos, nuestra fe se vea movida y trastorne nuestra fe se ve afectada por todo esto. No es la primera pandemia grande que ocurre en esta tierra, es más, se puede decir que dentro de lo que es estadísticas de enfermos y muertes, es una pandemia bastante suave. Lo que ocurre es que infecta a mucha gente y mucha gente, entonces los estados han dicho vamos a recluirnos en casa. Pero si vemos históricamente, por ejemplo, la peste negra que ocurrió en el siglo XIV, mató hasta 200 millones de muertos, de personas. La población en ese momento era de 500 millones, entonces una tercera parte de la población en el mundo en el siglo XIV desapareció. La gripe española, como se le llama antes, ahora ya no se llama así, mató hace un siglo hasta 50 millones de personas. El SIDA lleva desde los 80 casi pasando los 30 millones. Hace 10, 12 años tuvimos la gripe A, que también afectó bastante, aunque no se llegó a la cuarentena, y también tenemos el COVID-19 que estamos pasándolo ahora. No es la primera pandemia que está ocurriendo, entonces, incluso como lo que estaba comentando el periódico, que los religiosos usamos el COVID-19 para decir aquí está la señal del fin del mundo. Pero ¿es en realidad la señal del fin del mundo? Cuando miramos a Jesús, él tuvo muchas palabras para el fin. En el sermón escatológico, quiere decir relativo a los eventos finales, que tuvo un poco antes de su crucifixión, dijo lo siguiente. Si vemos en el versículo 7, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que también se puede traducir por plagas, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principios de dolores. Entonces podemos decir que todas estas enfermedades, no solo el COVID-19, son pequeñas pinceladas, son pequeñas muestras de todo el panorama del gran conflicto. Es decir, el COVID-19 no es la señal del fin del mundo. Puede desencadenar una crisis económica en los próximos meses. Todo el mundo está expectante de cómo va a afectar todo esto a la economía a nivel global. Pero no es la señal del fin del mundo. Para lo que tenemos que usar esto, cuando pasan cosas así, es para ver cuán débil y finito es en realidad el ser humano. Fijaros lo que dice en el versículo 6 Jesús. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, lo que no puede pasar es que a causa de esto nuestra fe se ve afectada. Y también podemos usar esta enfermedad, y esto creo que sí que es lícito, para comprobar dónde está nuestra fe. Porque cuando las cosas que están ocurriendo en el mundo derrumban nuestros planes, derrumban un poco nuestras vidas, vemos que en realidad damos cosas por hecho que nunca debíamos haberlas dado. Fijaros lo que dice en Lucas 21, que también es este sermón de Jesús, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación. Esto sí que está profetizado, de que cuando ocurran todos estos eventos, la fe, la confianza de la gente va a caer, va a haber angustia, la gente no tendrá esperanza. Entonces es lícito que cuando ocurren estas cosas nosotros mostremos a Cristo y digamos, aquí está Cristo, que nos está dando esperanza y además nos dice que vuelve pronto. ¿Causará el coronavirus una angustia tan grande a causa quizás de la crisis que pueda generar económicamente? No se sabe. Entonces, esto simplemente es hablar sin saber lo que ocurre. Dentro de 1 o 2 años, si seguimos aquí, podemos analizar qué ha significado esto. Pero lo que sí que podemos decir es que Jesús prometió plagas y vemos que históricamente, no solo ahora, sino ha habido y mucho peores. Y también Jesús dijo que a causa de todo esto, la gente va a desesperar. Nosotros como cristianos no nos podemos permitir esto. No podemos dejar que la fe se nos caiga o nos afecte o dudemos de, pero ¿por qué ocurre ahora esto cuando yo tenía tantos planes? Vamos a ver cómo Cristo influye y nos dirige la mirada cuando ocurren cosas así. Estaba esta semana, como tenemos pues, bastante tiempo en casa, estaba mirando las noticias y vi esta noticia en el periódico El Mundo que decía, dinero, ¿cómo invertir en plena crisis del coronavirus? Y me fue curioso ver esta noticia, ¿no? Porque la pela es la pela, como se dice, y la gente ya está planeando cómo salir o cómo aprovechar de esta crisis. Y no es malo mirar para el futuro e intentar, ¿no?, que nosotros y nuestras familias no pasen por necesidades. Pero me gustó la palabra de cómo invertir en plena crisis. ¿Cómo invertimos? Vamos a tomar el ejemplo de un consejero económico, de un consejero espiritual llamado Pablo. Pablo sabía de muchas cosas. Pablo habla de lo que hay que invertir en estos tiempos. Fijamos lo que dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 3. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Está hablando de que invirtió en algo, está hablando de que algo en el pasado, eso le hacía feliz por ganar eso. Es decir, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, todas las cosas terrenales, Pablo dijo que lo que eran ganancia para él se convirtieron en pérdidas por amor a Cristo. ¿Y en qué invirtió Pablo en ese momento? Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo nos invita a todos a invertir en Cristo en estos momentos, no invertir en las cosas terrenales que van a pasar, no invertir en todo lo que de un momento para otro puede dejar de significar de todo a nada. Por ejemplo, esta semana en muchos medios, programas están diciendo, ¿quién se acuerda ahora de los ídolos? ¿Quién se acuerda ahora de quién va primero en la liga o el pichichi de la liga o cuántos goles ha marcado este u otro jugador? Cuando pasan cosas tan fuertes nos damos cuenta de cuán frágiles somos y nuestros ídolos, las cosas que apreciamos más del mundo, que no tienen ningún significado real, dejamos de mirarlas. ¿Y en qué se acuerda ahora la gente? ¿En qué nos podemos acordar ahora nosotros? En los médicos, que queremos que salven a los máximos posibles, en los políticos, que den alguna solución. Pero incluso, aunque está bien mirar a eso, Pablo propone algo mejor, que es, si quieres ganar en esta vida, todo lo que hay en este mundo, dalo por perdido y invierte en Cristo. Es una recomendación que me encantó cuando lo estuve leyendo esta semana, por eso lo traigo hoy aquí. Pablo perdió mucho de las cosas terrenales, incluso tiene un capítulo en uno de sus libros que habla de todas las cosas que sufrió a causa del Evangelio.
pero mirando todo eso, Pablo dice, yo he ganado porque elegí a Cristo. Cuando ocurre el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, muchos teólogos están de acuerdo en decir que las profecías o la actitud de los escritores del Nuevo Testamento hacia las profecías del Antiguo Testamento relativas a los tiempos finales, a las plagas, se convierte en su presente. Es decir, todas aquellas profecías, toda aquella visión que hay en el Antiguo Testamento sobre las cosas que han de ocurrir, sobre las cosas que van a suceder, ellos las miraban para el futuro. Pero los autores del Nuevo Testamento, los cristianos, los que vivían en el Nuevo Testamento, convierten ese mirar hacia el futuro en su presente. Hay un cambio de paradigma. Fijaros, Filipenses 4, aquí hay un versículo que es favorito para mucha gente, pero fijaros en qué contexto lo comenta Pablo. Y vamos a ver unos cuantos versículos que vemos que es verdad que todo el concepto, toda la manera de vivir de los cristianos del Nuevo Testamento era de que el fin, la segunda venida, Cristo volviendo por segunda vez para rescatarlos, era su presente, era lo que vivían cada día. Pablo a los tesalonicenses les dice que él va a estar vivo cuando vuelva Jesús. Entonces esto es una característica de la esperanza que tiene que presentarse en nosotros y en cualquier cristiano de cualquier época, de que él vive como si Cristo va a venir en su vida, antes de que muera. Bueno, vamos a leer Filipenses 4, que dice así, por cierto, está hablando de animar a los filipenses, está hablando de darles esperanzas en tiempos difíciles. Fijaros qué palabras tan bonitas tiene. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y no lo estaban pasando bien. Posiblemente casi en ningún momento de la cristiandad los verdaderos cristianos lo estaban pasando bien. Pero él dice, regocijaos, sed felices. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esta frase, el Señor está cerca, se puede entender de dos maneras. El Señor está cerca mío a través del Espíritu Santo en todo momento. Y el Señor está cerca en su venida. Es decir, tiene un doble significado y doble entendimiento esa frase, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, fijaros qué apropiado para nosotros, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, seguid orando como si no hubiera un mañana. Seguid dando gracias a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora aquí es un versículo que es conocido y favorito para mucha gente, que dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, Pablo está diciendo que Dios está cerca, tanto a través del Espíritu Santo como en su venida, y además está explicando cómo mantener la paz que él está diciendo que debemos de tener, que es poniendo nuestra mente en los pensamientos de Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestros corazones. El Dios de paz estará con nosotros. Ser cristiano no es solo mirar atrás, sino es mirar hacia adelante. Este es el paradigma que se instauró en el Nuevo Testamento y que está por todas partes. Es que literalmente leemos todo el Nuevo Testamento y en cada capítulo vemos esa esperanza de que Jesús está ya por volver. ¿Qué quiero decir con que ser cristiano no es solo mirar atrás? Obviamente, cuando el cristiano piensa en lo mejor que ha hecho Dios por nosotros, piensa en la cruz. Esto es lo máximo del plan de redención, puedo decir, porque es cuando el Dios todopoderoso se ha hecho hombre y muere por los pecados de todos nosotros.
es algo magnífico, pero no es el único paso de la redención de Dios para los hombres. Hay muchos más pasos que Dios tuvo que tomar, Jesús tuvo que tomar para poder redimirnos. Si todo ocurrió en la cruz, entonces ¿por qué no estamos ya en el cielo? Es decir, que hay cosas que Jesús sigue haciendo. Por ejemplo, ¿dónde está Jesús en estos momentos? Intercediendo en el santuario celestial por todos nosotros, gracias a que pudo morir en la cruz. Es decir, que la historia de la redención, el plan de redención, es unas cuantas fases. La que todo el mundo se fija y la más importante puede ser la cruz, pero hay más cosas. Entonces, cuando miramos hacia adelante, vemos al Jesús que murió en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo ahora por nosotros? Que ese mismo Jesús que andó con Pedro, Juan, todos los apóstoles, que se mostró a Pablo en el camino, en esa luz que lo cegó, el mismo Jesús va a volver dentro de poco. Es decir, la mirada del cristiano es tanto para atrás como para adelante. Y fijaros, Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es decir, cuando Pablo habla de la justificación por la fe, de cómo nosotros somos salvos, lo pone en un contexto de que Cristo está a punto de volver. Lo seguimos viendo, lo que he dicho antes. 1 Tesalonicenses 5:6 dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿A quién le está escribiendo esto Pablo? Le está escribiendo a los cristianos, le está escribiendo a la gente de fe, no le está escribiendo a los ateos o a los que no creen en Cristo. ¿Quién puede dormirse antes de la segunda venida? Nosotros. Lo que nos puede pasar es que estamos durmiendo cómodamente y de repente se sacude la tierra de debajo de nuestros pies y nos despertamos un poquito asustados diciendo, pero ¿y esto? Cuando ocurren todas estas eventualidades que tanto Jesús como Pablo, como Juan, como todos los apóstoles profetizaron para la segunda venida, uno no tiene que asustarse de repente y decir, pero ¿y esto qué ha ocurrido con lo bien que iba mi vida? ¿Por qué ahora tienen que cambiar todos mis planes y mi futuro quedarse en incertidumbre? Pero esto no es la visión que el cristiano debe de tomar. El cristiano debe estar preparado, el cristiano debe ser consciente de lo que está por suceder o de lo que sucede y de que cuando todas estas cosas pasan, son cosas que ya han pasado a otra gente en realidad en el pasado, pero lo que marca la diferencia es la actitud y la mirada que tenemos hacia Cristo. Ahora, 3 puntos. Vale, pero ¿y dónde está Cristo en todo esto? Es decir, dije que quería enfocar una mirada a estos eventos que están sucediendo con Cristo en mente, pero apenas he mencionado a Cristo. Luego el segundo punto es, ¿no es acaso lo más importante la justificación por la fe? Es decir, centrarnos en hablar de la cruz y de que somos justificados por nuestra fe en Dios, en Jesús, y que eso en realidad sea nuestra predicación. Y el punto 3, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida? Que es algo que generalmente causa miedo. Ahora, si yo soy capaz de explicar esto como lo tengo en mente, ha valido la pena estar yo aquí delante. ¿Dónde está Cristo? ¿No es acaso lo más importante hablar de la fe y de que somos justificados por eso? ¿Y qué hacemos con una segunda venida que causa miedo? Y no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Mirar la segunda venida da miedo. Es decir, ver todos los eventos que van a ocurrir es algo que es natural que nos cause miedo. No hay que negar eso, pero hay que mirar más allá. Y para esto voy a traer a Moisés de ejemplo. Moisés, cuando tuvo que vivir y ser partícipe de todas las plagas de Egipto, que ocurrieron en Egipto, y él estando ahí, cuando Moisés tuvo que vivir el cruce del Mar Rojo con la persecución de
de los egipcios por detrás. Cuando Moisés tuvo que estar 40 años antes de pasar a la tierra nueva, siendo maltratado psicológicamente y casi físicamente por el pueblo de Israel durante esos 40 años, ¿en qué estaba pensando Moisés? ¿Qué es lo que mantuvo Moisés fuerte y vivo? Y la clave es Pablo en Hebreos 11, que dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando miramos a la segunda venida, cuando miramos todos estos eventos que han sucedido, van a suceder o están sucediendo, nuestra fe puede verse afectada. Pero no tenemos que mirar en realidad a estos eventos, porque Moisés no se sostuvo o Moisés no se estaba fijando en todas estas cosas, plagas, hechos terribles que ocurrían a su alrededor, sino lo que él tenía donde él tenía puesta la mirada y lo que lo sostuvo en todo eso que vivió fue viendo el invisible, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y Pablo, un poco antes en Hebreos 11, explica qué significa esto de mirar a lo invisible, mirar a la eternidad. Aquí habla de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fijaros cuán actual es Hebreos 11 para nosotros. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente no tenían tiempo de volver. Y el versículo 16 es lo mejor. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y no está hablando de una ciudad aquí en la tierra, está hablando de la Nueva Jerusalén. Entonces, podemos ver cómo el vivir cosas terribles está directamente relacionado con la fe, con ser justificados, con una mirada a Cristo, y que todo esto en realidad es lo que sostiene la fe en los tiempos más difíciles y va a sostener al pueblo de Dios en los momentos más difíciles. Es una mirada hacia lo eterno, una mirada hacia la eternidad. Aun cuando miramos a la segunda venida, no es suficiente, es justo lo que acabo de decir. Lo escribí ahí porque exactamente quería decirlo como lo tenía en mis notas. Moisés no miraba las plagas, pruebas y 40 años de martirio. Él miraba lo eterno. Hay que mirar la eternidad. Si nos fijamos en los eventos de la segunda venida, nuestra fe va a caer. No hay que mirar en esos eventos, aunque hay que conocerlos perfectamente. Lo que hay que mirar es a lo eterno. La fe no es fe si no está puesto encima de algo eterno. La fe no es fe si está puesto en las cosas terrenales. Podemos llamarlo pensamiento positivo, podemos llamarlo, como está en la Biblia, seguridad carnal, pero eso no es fe. Cuando la fe está puesto en algo de la tierra, no lo podemos llamar fe. Por eso, cuando ocurren estas cosas en la tierra que sacuden un poco la sociedad en que vivimos, incluso muchos creyentes pueden verse afectados en su fe. ¿Y cómo es eso posible? Porque es posible que nuestra fe no esté puesta en la eternidad, sino esté puesta en lo que sucede a nuestro alrededor. Pero como triunfó Moisés, como triunfó Pablo, nuestro consejero económico y espiritual de hoy, como le sucedió a Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos tenían puesta la mirada en lo eterno. Juan 6:27 dice:
No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, tal como lo que nos rodea. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Fijaros qué palabras tan bonitas de Jesús. La fe no es fe si está puesta encima de algo terrenal. Y si tu fe, mi fe, son movidas a causa de todos estos eventos, es que estaba puesto en el lugar equivocado. Miremos hacia la eternidad, miremos hacia las promesas de Jesús, miremos hacia Cristo, que nos está preparando un hogar eterno, ahora en estos mismos momentos, y pronto vendrá a entregárnoslo. Romanos 8, 38 y 39 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Es decir, la muerte. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nuestra fe está puesta en lo eterno, nada puede mover nuestra fe del lugar. Entonces, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está Cristo en todos estos eventos? ¿Dónde está Cristo en las profecías? ¿Dónde está Cristo en los lugares de la Biblia que habla de cosas terribles? Cristo fue el que profetizó. Cristo ha sido el que ha dicho que va a acompañar a su pueblo en esos momentos. Cristo es el que escribió todas esas cosas, no para que tengamos miedo, sino para que cuando ocurran digamos, fíjate, lo que nos había dicho está ocurriendo. Ya está. El cristiano, cuando ocurren todas estas cosas, él ve a Jesús detrás de esto. Ahora, a mí me gustaría de verdad poder coger todas aquellas profecías de Daniel y Apocalipsis y otras partes que aparentemente no hablan de Cristo directamente, aunque Apocalipsis empieza con el nombre, la revelación de Jesucristo. Entonces, el título mismo de Apocalipsis en español estaría guay que en vez de Apocalipsis se hubiera llamado Revelación, porque enseguida miraríamos hacia la revelación de Jesús. Pero bueno, estaría bien coger todas estas profecías y mirarlas de una manera cristocéntrica, como yo puse en el título, pero esto daría para semanas estar aquí hablando. Eso es un deber que debemos hacer. Ser capaces de encontrar a Jesús en mente con todo lo que acabamos de comentar. ¿Dónde está en todo esto? Y la verdad que la Iglesia Adventista tiene mucha literatura, es decir, hemos hablado muchísimo de este tema, aunque a veces nos olvidamos y hablamos de cosas que yo creo que a veces son menos importantes. Mis recomendaciones, fijaros, este libro de Norman Galley, que es un teólogo del más alto nivel adventista de Estados Unidos, tiene un libro que muchos quizás tengáis en casa que se llama Cristo viene, un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días. Y este libro tiene más de 600 páginas y de una manera seria, de una manera bíblica, de una manera muy bien sistematizada, explica en todo momento dónde está Cristo. Entonces podemos usar todo este tiempo que tenemos libres, y no todos obviamente, porque muchos todavía están trabajando, pero para mirar hacia la literatura y hacia todo esto que hemos escrito. Otro libro de él se llama Cristo, nuestro refugio en los acontecimientos finales. Bouillon también tiene un libro que se llama Jesús viene, cuándo y cómo. Si alguno incluso quiere alguno de estos libros, los tengo en formato digital. Los podemos conseguir todos y también están para comprar en papel. Es decir, que como iglesia hemos hablado mucho de este tema, de cuando miramos hacia los eventos finales, tener un enfoque cristocéntrico para no pasar angustia y para no tenerle miedo a estas cosas. Y quiero terminar con un hombre llamado Juan el Bautista. Muchos podemos haber escuchado de él.
Y esto es una cita del Estado de todas las gentes, página 76, que dice así: como profeta Juan, había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y comenta Elena White: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, cuando nosotros pensamos en cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos, mirando hacia la próxima y cercana venida de Cristo, nuestro ejemplo máximo es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado, y es un símbolo del pueblo del fin, fue enviado para preparar la primera venida de Jesús, para predicar. Entonces el pueblo del fin tiene que tener una fe como la de Juan el Bautista. Antes de ver lo que está predicando, él ya estaba hablando de Jesús. Es verdad que en algún momento de su vida dudó, pero cuando vio cumplido lo que estaba haciendo Jesús, su fe volvió a hacerse fuerte. Es decir, como Juan el Bautista estaba enviado para preparar al pueblo para la primera venida, así es como nosotros debemos ser Juan el Bautista, preparando a todo el mundo, preparando al pueblo para la segunda venida, entendiendo todo lo que tiene que suceder y está sucediendo. Entonces, mis hermanos, en esta tarde-noche invito a todos que oremos, que leamos la Biblia, que leamos nuestra literatura que habla de todos estos eventos con una mirada cristocéntrica, que miremos hacia lo eterno, que es donde tiene que estar nuestra fe, y no en las cosas terrenales y las cosas terribles que pueden o van a suceder alrededor nuestro y en nuestras vidas. Deseo a todos que tengamos una buena noche de descanso y que mañana a las 11 podamos conectarnos al servicio que tiene preparado la Unión con la Escuela Sabática a las 11 y el culto y sermón del presidente de la Unión, Óscar López, a las 12. Entonces, que tengamos un feliz sábado, un feliz descanso y buenas noches.